Las luces del pasillo parpadearon, luego se doblaron, no se atenuaron, no fallaron, se doblaron, como si algo invisible se moviera a través de ellas. «Escapó», gritó un investigador. Todos regresaron a sus posiciones de contención. El pánico se apoderó de la cubierta. Entonces llegó Elías Ward, con una bolsa de refrigerios proteicos. Miró el panel del techo tembloroso, la luz distorsionada, los alienígenas aterrorizados, y suspiró. «De acuerdo», dijo, abriendo la bolsa. «Sal, amigo. ¿Tienes hambre?» Momentos antes, la cubierta de investigación biológica de Elon había estado tranquila, no serena. Nada en una plataforma de investigación xenobiológica de alta seguridad orbitando una estrella roja moribunda era sereno sino estable. Decenas de investigadores, membranas de laboratorio y exopads revisaron datos de telemetría, introdujeron cepas de nutrientes en cámaras de muestras y documentaron discretamente anomalías con las que nadie en la Tierra había soñado jamás. Entonces sonaron las alarmas de contención del laboratorio Z9. Las luces estroboscópicas rojas no eran inusuales. Cada cubierta tenía simulacros, pero el tono de alerta era erróneo, más largo, más profundo, y el mensaje que siguió congeló a todos los científicos en su lugar. Brecha de contención. Entidad de clase desconocida. Eso no era un código de simulacro. En cuestión de segundos, el pasillo exterior comenzó a bloquearse. Las barreras cayeron. Los depuradores de niebla automatizados inundaron el aire con espuma de partículas. Los investigadores corrieron a buscar cajas fuertes biométricas. Las voces se superpusieron en 6 idiomas diferentes. Ninguna firma de datos. Nada en térmico. ¿Dónde está? Tampoco en los sensores de movimiento. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la seguridad? Dentro de la estación de control principal, el xenobiólogo líder de CAR giró 2 de sus ojos de acecho hacia el techo mientras otra rejilla de ventilación vibraba de forma antinatural. «Selle el sector Z», ordenó. «Fuerza el cierre de todos los conductos y desactive los protocolos de defensa». Pero los sensores dicen que lo sellen. Para entonces, las placas del techo de Z9 ya se habían deformado. Una de ellas goteaba. No era agua, no era metal. Algo intermedio. Un tenue brillo se extendía por el pasillo como un cristal aceitoso. Por donde pasaba, las luces no se atenuaban. Se deformaban. Se refractaban como un espejismo de calor arrastrándose lateralmente. Los drones de laboratorio se cortocircuitaron intentando fijar la mira. Los rastreadores de movimiento se encadenaron con retrasos de 3 segundos, reproduciendo destellos que ya no existían. Uno de los asistentes, un Vinti de piel coral, empezó a retroceder. «Es corrosivo. El metal se está derritiendo. Eso, estrellas. Viene por los respiraderos». Otro alienígena, un anden con venas moradas llamado Souro, gritó por el comunicador. «Acabo de verlo atravesar una pared». «Imposible», dijo alguien. Pero nadie se movió para comprobarlo. La mayoría ya había visto suficiente. Toda el ala Z fue evacuada a la cubierta media. 17 especies diferentes, todas altamente entrenadas en la observación y contención de formas de vida no estándar, ahora presionadas contra campos de barrera y murmurando teorías con creciente ansiedad. Algunos decían que se desplazaba entre dimensiones. Otros decían que era un psiónico agresivo, capaz de distorsionar los sensores con solo acercarse. Uno insistía en que estaba formando una singularidad magnética. Nadie se ponía de acuerdo sobre qué era. Pero todos coincidían en una cosa: no querían acercarse. Y entonces apareció Elías. No corrió. Ni siquiera llevaba equipo de seguridad completo, solo un mono gris manchado con aceite de una bobina de motor que había arreglado esa mañana. Sus botas resonaban en el suelo como si nada.
Su único equipo de protección era un sensor de muñeca, y en ese momento no detectaba ninguna anomalía. Miró a su alrededor, presa del pánico, masticando algo. «¿Me perdí un simulacro?», preguntó. 3 alienígenas se giraron hacia él, atónitos. «Guard, ponte detrás de la barrera», gritó con tristeza. Elías arqueó una ceja. «¿Por qué?». «Se escapó». «Sí, oí las alarmas». Miró el rastro de espuma brillante en el suelo. «Eso es de él». El coche Toril emitió un gruñido gutural. Esta no es una respuesta a una brecha compatible con el protocolo. Ponte detrás del cristal de la caja fuerte. Pero Elías se arrodilló. Metió 2 dedos en el residuo, los frotó, los olió y gruñó. Huele a ozono y gelatina quemada. No parecía alarmado. Más bien, parecía curioso. El alienígena lo miró fijamente mientras sacaba con calma una pequeña bolsa de su riñonera. La abría y se metía un cubo en la boca. «Mordeduras de estación», dijo con la voz ligeramente apagada. «Sigue siendo insípido». El coche Turtle siseó de nuevo. Ese no es un comportamiento apropiado para los nutrientes en una brecha activa. «No voy a lamerlo», respondió Elías. Se puso de pie, frotándose las manos en los pantalones. ¿A dónde se había ido? Nadie respondió. Sobre todo porque en ese momento, las luces del techo volvieron a parpadear. No se apagaron. Simplemente estaban mal. Un panel se abombó hacia afuera como si lo hubieran golpeado desde dentro. El techo brilló. Algo distorsionó el aire al moverse, no con peso, sino con calor o tal vez frecuencia. No activó los campos de proximidad, ni siquiera hizo ruido, pero todos pudieron sentirlo venir. La rejilla de ventilación de la esquina se retorció, doblándose hacia afuera, sin ninguna fuerza visible. Entonces cayó en una serie de extraños movimientos fluidos. Parte deslizándose, parte arrastrándose, parte brillando. Su cuerpo no era sólido, pero tampoco gas. La piel transparente se flexionaba alrededor de órganos pulsantes como la luz que pasa a través de un prisma. Las extremidades, si es que eran extremidades, flotaban sin músculos evidentes. Su cabeza, tal vez su cabeza, tenía la forma de una cúpula suave, rodeada de sutiles pulsos de color que cambiaban según donde incidía la luz. Elías parpadeó. «Bueno, eres nuevo». La criatura se giró hacia él. El alienígena gritó y salió corriendo. Elías se quedó quieto. De hecho, se sentó con las piernas cruzadas justo en medio del pasillo. Y luego, con calma, volvió a meter la mano en su bolsa, sacó un cubo de proteínas y se lo lanzó suavemente a la criatura. Aterrizó a pocos metros de distancia, rebotó una vez y rodó hasta detenerse. La criatura se detuvo. Brilló, se inclinó, se movió, y luego avanzó lentamente. Toril Carr lo miró desde detrás del cristal de la caja fuerte. «¿Qué está haciendo?» «Creo que lo está alimentando», murmuró alguien. No había interacción hasta que fuera clasificado. Pero solo podían observar. La criatura se detuvo ante el cubo, lo tocó con un tentáculo brillante, esperó y luego lo recogió. No comió. Exactamente. El cubo simplemente se disolvió en su superficie con una leve chispa, como azúcar derritiéndose en té caliente. Elías sonrió. Eso está mejor. Y la criatura, fuera lo que fuese, no atacó, no siseó, no atravesó paredes. Simplemente se acercó y se acurrucó junto a Elías como un animal asustado que hubiera encontrado lo único tranquilo en la habitación. El silencio invadió la cubierta. Tortil Carr abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La criatura apoyó su cabeza translúcida en la pierna de Elías. Elías bajó la mirada. «Oye, amigo». Una leve ondulación recorrió la figura de la criatura como un suspiro.
Su brillo se ralentizó. Atenuó su pulso de luz y se posó desde el fondo de la habitación. Sourou susurró, «Le está respondiendo». El coche tortil por fin se despertó. «Sensores, tomen las lecturas ahora». «No puedo», respondió un técnico. El escáner sigue indicando un nivel de amenaza desconocido, sin signos vitales, sin masa sólida. Pero obedece. Está tranquilo. Por él, dijo otro, por el humano. Dentro del pasillo, Ella se agachó con cuidado y tocó el borde de la cúpula de la criatura. No se inmutó. Si acaso, latió suavemente, calentándose. Miró hacia la ventana de observación. No creo que quisiera escapar. Creo que se sintió abrumado. Luces, alarmas, gente gritando. El coche tortil apenas podía articular palabra. «Tú, le estás hablando». Elías se encogió de hombros. «No con palabras. Los animales de aquí actúan así cuando se asustan. Una vez tuvimos un mapache en el garaje. Se escondió en la secadora durante 6 horas. No saldría hasta que lo alimentara. Esa no es una especie comparable. No, pero teme al miedo». Entonces la puerta exterior se abrió con un silbido. Equipo de contención. 6 oficiales de seguridad completamente blindados con rifles multiespectro y amortiguadores cinéticos entraron al pasillo en formación de cuña. Vieron a la criatura. Armas levantadas. Elías levantó una mano. «Alto». El guardia principal dudó. «Aléjate de la entidad desconocida». Elías no se movió. «No es necesario. Está clasificado como un está asustado». La criatura se acurrucó más fuerte. Las luces parpadearon de nuevo, pero no en agresión. En defensa, Elías colocó suavemente su mano en su espalda. «SHH. Está bien». Para sorpresa de todos, se relajó. El equipo se quedó congelado. El líder se volvió hacia el comando. «Órdenes». Dentro de la sala de control, Toril Carr no podía creer lo que estaba viendo, pero dijo las palabras de todos modos. «Retírate». Y el guardia lo hizo. Afuera, Elías Ward se apoyó contra la pared. La criatura brillante se acurrucó a su lado. Y en algún lugar entre una docena de especies alienígenas que observaban con incredulidad, una revelación comenzó a surgir. La criatura no se movió durante casi 3 horas. Mucho después de que la alarma dejara de sonar, después de que el equipo de contención armado bajara sus rifles, después de que las barreras de seguridad se desactivaran y la mayor parte de la cubierta volviera a su atmósfera habitual de análisis ansioso, permaneció acurrucada junto a la sala de Elías. Y Elías, para asombro de todos, se quedó con ella. No por obligación, no porque nadie se lo pidiera, simplemente porque la criatura no la había soltado. «Está más caliente ahora», comentó Elías en voz baja. «Se siente como una almohadilla térmica». Estaba sentado con la espalda contra la pared del pasillo, con las piernas estiradas. La brillante forma de vida translúcida cubría parcialmente sus muslos. Cada vez que él se movía, ella también se movía, ajustándose para mantener un contacto completo. Un débil pulso brillaba desde dentro de su cuerpo semifluido. No brillante, no amenazante, casi tranquilizador. Tras el cristal de seguridad, científicos y técnicos alienígenas observaban en silencio, escaneando con matrices portátiles y susurrándose actualizaciones en voz baja. Miraban a Elías como si estuviera haciendo algo milagroso. Elías parecía un hombre esperando a que terminara su turno. La voz de Tortil finalmente rompió el silencio. «Puede hablar». «No lo he oído decir nada», respondió Elías. «Puede que ni siquiera tenga boca. No hemos confirmado si posee estructuras vocales». «Cierto. Pero supongo que si quería gritar, tenía sus oportunidades». Otra onda recorrió a la criatura.
Sus bordes temblaron, luego se calmaron. Cuando Elías le rascó suavemente una parte del lomo, asumiendo que tenía lomo, brilló un poco más, como una respuesta complacida. Tristeza, el andino de venas púrpuras, se acercó al borde exterior de la cueva de observación. Te estás vinculando con él. Elías levantó la vista. No lo sé. ¿Cuál es el criterio para el vínculo? Proximidad voluntaria, murmuró Torlkar. Confianza mutua, contacto táctil no agresivo. Elías asintió. Entonces supongo que sí. El término se extendió rápidamente por la red de intercomunicación del laboratorio. Vinculado. El equipo de biología nunca había visto a una entidad de clase desconocida establecer una conexión tan rápido, especialmente después de una brecha. Para la cuarta hora, el ala de observación estaba abarrotada. 2 nuevos especialistas habían sido sacados de la cubierta 11. Uno de neurología conductual, otro de neuroquímica alienígena. El personal de seguridad seguía presente, aunque en posturas de media postura, con los cascos quitados y las armas colgadas a la espalda. Aún indecisos sobre si considerar esto un éxito o un campo minado diplomático. Y la criatura no se había movido más que unos centímetros de Elías. Su rastro, antes brillante y errático, ahora yacía latente en el suelo, un brillo inerte sin químicos activos ni residuos. Ya no distorsionaba los paneles del techo. Las luces parpadeantes se habían estabilizado. Incluso la temperatura del pasillo, que había estado fluctuando mucho, se había normalizado a 22,3 grados centígrados. Tortilkar convocó una reunión de análisis a puerta cerrada, pero le pidieron a Elías que se quedara. No se sentó en la mesa ovalada formal, sino que se recostó en un rincón cerca de la puerta con su bolsa de refrigerio y una taza de café tibio, mientras la criatura latía suavemente contra su bota. Tortilkar activó la proyección hueca en el centro de la habitación. El esquema de la forma de vida flotaba en una geometría rotatoria incierta, con extremidades translúcidas superpuestas, centros de masa poco claros y docenas de anotaciones incompletas. Seguimos sin taxonomía. Tortilar anunció que su estructura no coincide con ninguna película catalogada en el archivo de Elon. No tiene huesos, ni exoesqueleto, no es completamente líquido, pero tampoco completamente sólido. Presenta cualidades de fase adaptativa que parecen estar bajo control consciente. ¿Qué hay de las lecturas de energía?, preguntó el neuroquímico. Emite campos de distorsión electromagnética localizados, respondió Sara. Pero solo bajo estrés. Cuando está tranquilo, no emite nada anormal. Ahora mismo, está plano. Así que es reactivo, dijo el neurólogo. Tortilkar asintió. Lo que nos lleva a la nota sobre el comportamiento. Toda la atención se centró en Elías. Al principio no dijo nada, solo dio un sorbo a su café. Bueno, lo animó Torilar. Elías miró a la criatura, que había empezado a enroscarse libremente alrededor de su tobillo como un enorme gato transparente. ¿Se asustó? Eso es todo. ¿Puedes explicarlo? O sea, mira, imagínate que te meten en una caja, te pinchan con sensores, te cegan con flashes y luego te bombardean con alarmas tan fuertes que te hacen rechinar los dientes. Yo también escaparía. Sourou frunció el ceño. Rompió el protocolo de contención. Desactivó los sensores. Sí, Elías estuvo de acuerdo. Pero no para lastimar a nadie. Intentaba esconderse. ¿Esconderse de nosotros?, preguntó el neurólogo. Elías miró a su alrededor, a la habitación llena de trajes de contención armados, analizadores y luces de emergencia estériles. Arqueó una ceja. No lo harías. Nadie respondió. El coche de Tortil se aclaró la garganta. Aún tenemos que determinar cómo escapó. Incluso un comportamiento reactivo puede tener consecuencias secundarias.
Si puede atravesar paredes selladas, no creo que pueda. Elías dijo que eso llamó la atención de todos. Se encogió de hombros. Había señales de daños por tensión en las rejillas de ventilación, metal doblado, marcas de calor. Hiciera lo que hiciera, no estaba limpio. Desfasando, más como una fusión suave. Sourou parpadeó. Brecha térmica tal vez, pero no calor alto. Solo fricción dirigida como si vibrara a través del metal. El neuroquímico pareció aturdido. ¿Quieres decir que adapta su frecuencia? Podría ser. El coche tortil se frotó la mandíbula. Entonces, no se teletransporta. Solo negocia el espacio de manera diferente. Elías asintió hasta que encontró un lugar más tranquilo, un lugar oscuro. Y luego seguí el rastro, dejé algunos bocadillos. Bocadillos. El coche tortil repitió rotundamente. Sí, lo alimentaste. Le ofrecí comida. La tomó. La habitación quedó en silencio otra vez. El neurólogo finalmente murmuró. Eso puede calificar como primer contacto. Sourou se giró. Es inteligente entonces. Definitivamente, dijo Elías. No significa que piense como nosotros, pero lee la emoción, el cuerpo, el calor, el sonido, el movimiento, tal vez incluso las señales químicas. Y confía en ti. No lo amenacé. Eso cuenta para algo. Uno de los investigadores junior, un trellano con brillantes ojos verdes, golpeó su tableta. Podría ser una huella traumática. La entidad estaba bajo estrés. El humano proporcionó estímulos seguros. Se adhirió. Eso implica cognición emocional, según dijo. Tortel retrocedió. Basta de teoría. Necesitamos clasificación. El holograma cambió a un nuevo esquema, una pantalla de nombres provisional. Leyó designación de la entidad, perfil de comportamiento desconocido, nivel de hostilidad sin confirmar, índice de reactividad moderado, nivel de sapiencia probable, puntuación de riesgo 8.2. Notas. Reacciona fuertemente a la proximidad humana. Campos de distorsión vinculados al estrés. Condiciones inertes y tranquilas. Se observó comportamiento alimentario. Nadie quería escribir un nombre. Finalmente, Torlar miró a Elías. Sugerencias. Elías parpadeó. ¿Quieres que le ponga nombre? Eres el primer contacto exitoso. Miró a la criatura. Esta le devolvió la mirada si ese brillo contaba como una cara. Después de un segundo, Elías sonrió levemente. Bueno, dijo. Mi sobrina tenía un peluche de medusa en casa. Lo llamó Noodle. La criatura pulsó débilmente, respondiendo al tono vocal. Torilar gruñó. Esa no es una clasificación xenobiológica apropiada. No le importa, dijo Elías. Lo seguiré llamando Noodle. Algunos investigadores intercambiaron miradas divertidas. El registro oficial decía algo completamente distinto. Sujeto Z9A. Pero en la práctica, el apodo se extendió más rápido que la designación formal. En 24 horas, la mayoría del personal de Elon se refería a él como Noodle, aunque solo fuera en mensajes privados. Para la sexta hora, Elías pudo ponerse de pie. La criatura flotó con él, imitando su movimiento. Cuando caminó lentamente por el pasillo, lo siguió a su lado. Sin brillo, sin distorsión, solo una tranquila proximidad. Sourou miró a través del cristal mientras ambos se dirigían al ala de observación. ¿Cómo lo domó? No lo hizo. Tortlar murmuró. Entonces, ¿cómo? Lo entendió. El neurólogo observó cómo la criatura se enroscaba suavemente alrededor de la muñeca de Elías, pulsando como un eco silencioso. Emocional impronta de un humano, susurraron. Y así comenzó el silencioso cambio en el Embolabs. Viejas suposiciones se derrumbaron, los protocolos se reescribieron,
los módulos de entrenamiento se actualizaron, archivos enteros se reclasificaron para reflejar una verdad inquietante. La estrategia de contención más efectiva para una forma de vida desconocida y sometida a un alto nivel de estrés podría ser simplemente un humano con refrigerios. 2 días después de la brecha, el auditorio central del Biolab Elon se convirtió en una sala de guerra. No por ninguna amenaza activa, sino que la amenaza dormía en un recinto climatizado junto a un técnico de mantenimiento humano. La conversión fue burocrática. El incidente que involucró al sujeto Z9A, ahora apodado Noodle, había generado más de 300 informes de incidentes, 15 conflictos interdepartamentales y un memorando oficial del Consejo Eliano solicitando la reclasificación inmediata de la participación humana no estructurada en la contención xenobiológica de alto riesgo. Querían respuestas. ¿Por qué la entidad había escapado de la contención? ¿Por qué no habían funcionado los protocolos de alerta? Y, sobre todo, ¿por qué un humano había tenido éxito donde todos los procedimientos avanzados habían fallado? Elias Ward no tenía ni idea de qué estaba. Ahora era la variable más discutida en la estación Elon. En ese momento, estaba tomando sopa de un recipiente de plástico, sentado con las piernas cruzadas en una bahía de mantenimiento junto al campo de contención. El campo ni siquiera estaba activo. La criatura flotaba perezosamente cerca, enroscada sobre sí misma como una anémona de mar semitransparente. Un tenue brillo rítmico latía en su interior. Tranquilo, contento, seguro. Cada vez que Elías se movía, Noodle se ajustaba, no por miedo, sino por comodidad. Había empezado a imitarlo con sutilezas. Cuando se rascaba la cabeza, brillaba ligeramente. Cuando bostezaba, giraba suavemente sus zarcillos. Y cuando le ofrecía un bocadillo, ya no lo dudaba. Se acercaba, esperaba una señal y lo tomaba. El bocadillo ni siquiera era nutritivo, solo una chispa de azúcar de la tierra. Algo que Elías tenía en un escondite privado. Noodle lo absorbió como un malvavisco derritiéndose en té. Elías sonrió. Definitivamente no era un carnívoro. De vuelta en el auditorio, las discusiones se intensificaron. Socava nuestra infraestructura de contención, dijo Toro Carr, paseándose cerca de la pantalla holográfica. Si la obediencia al comportamiento depende de una sola presencia humana, todo el modelo de clasificación se derrumba. No depende, replicó Souro. Responde. Hay una diferencia. El neurólogo asintió. No se trata de control. Se trata de condiciones. Activamos comportamientos defensivos mediante factores ambientales estresantes, replicó Toriel Carr. ¿Entonces sugiere que ahora atendamos a organismos desconocidos? ¿Deberíamos darles almohadas perfumadas y cuentos humanos para dormir? Sugiero que nos adaptemos a lo que funciona. El humano no siguió un protocolo. Actuó por instinto, lo cual funcionó. Eso no es ciencia. Sara se cruzó de brazos. Tampoco fingir que fue una casualidad. Al otro lado de la sala, uno de los administradores de cubierta levantó la mano. Hay una propuesta del Consejo de Central Elen. Preguntan si el personal humano debería recibir capacitación para roles de interfaz emocional como mediadores de crisis. Todos se quedaron mirando. Los humanos no están para eso, dijo Toril Carr lentamente. Son ingenieros, técnicos, personal de mantenimiento. No los investigamos por contacto biológico. Y aún así, uno evitó una escalada letal, dijo el neurólogo. El administrador carraspeó. El Consejo quiere que probemos más a fondo la compatibilidad. Exposición controlada, desencadenantes de estrés, variables sensoriales del entorno con el humano como punto de apoyo estable. No lo vamos a convertir en una rata de laboratorio. Nadie dijo que lo haríamos. Se lo pidieron. Estuvo de acuerdo. Al menos eso era cierto.
Cuando le informaron a Elías sobre la idea, su respuesta exacta fue: claro, si a Noodle le parece bien. No era frívolo. Lo decía en serio. De vuelta en el laboratorio, prepararon una nueva cámara de observación. No una celda de contención, sino una zona de hábitat calibrada para neutralidad ambiental, luces más tenues, amortiguación de audio más suave, temperaturas más cálidas, una piscina de gel reactivo térmico y un asiento para Elías. Él entró primero, como se le indicó. Noodle lo siguió sin que se le pidiera. No se necesitaban armas, ni guardias. Elías se sentó, abrió un bocadillo y lanzó un trozo. Noodle lo atrapó en el aire. Esta vez, su brillo pulsó juguetonamente. Elías sonrió. Presume. Tras el muro de observación, los monitores se iluminaron. Las lecturas biométricas ascendieron a patrones reconocibles. Tensión baja, pulsos regulares, temperaturas centrales estables. Está aprendiendo, dijo Souro. No solo se está vinculando, está jugando. ¿Es impronta o mimetismo social?, preguntó el neurólogo. Tortelcar no respondió de inmediato. Estaba mirando la pantalla, en silencio. Elías y la criatura estaban ahora enfrascados en un juego a cámara lenta. Movió la mano en círculo. La criatura lo imitó con un bucle flotante de zarcillos translúcidos. Luego hizo un gesto de agitación. Pulsó, luego movió una extremidad. Sea lo que sea, dijo finalmente Toril-Car, lo está eligiendo. Las siguientes pruebas fueron más deliberadas. Reprodujeron el sonido original de la alarma de contención. La criatura se estremeció. Inmediatamente, Elías extendió la mano y la puso cerca, no sobre ella, solo cerca. Noodle se detuvo, dudó, luego volvió a brillar, no por angustia, sino por reconocimiento. Había recordado el sonido, pero reaccionó con menos intensidad con Elías cerca. Atenuaron las luces, las restablecieron lentamente. La criatura no distorsionó el espacio esta vez. Sara realizó una superposición de diagnóstico. Su campo reactivo ni siquiera se activó. Porque se siente seguro, susurró la neuróloga. Durante las siguientes horas, el equipo probó diversos estresores sensoriales, todos leves, todos espaciados con tiempo de recuperación. Cada vez, la criatura reaccionó, pero nunca se intensificó. Su patrón estaba cambiando. Los campos de distorsión que antes usaba a la defensiva se habían inactivo. En cambio, miró primero a Elías, como un niño que examina el rostro de sus padres antes de decidir cómo sentirse. Al tercer día, algo nuevo sucedió. Elías llegó tarde. Tenía un trabajo de calibración de herramientas en los anillos exteriores y se vio retrasado por una base defectuosa para drones. Envió un mensaje al laboratorio, diciéndoles que comenzaran sin él, pero no lo hicieron. La criatura esperó. Flotaba en el centro de su cámara. Zarcillos flácidos, brillo tenue. Cuando un investigador con equipo de protección completo intentó entrar con una muestra de nutrientes, se apartó. Sin agresión, solo evasión. Cuando otro lo intentó, mismo resultado. No estamos leyendo estrés elevado, dijo él. Técnico. Pero está apático. Elías llegó 12 minutos después. Tan pronto como se abrió la puerta, la criatura se iluminó. No solo latía. Giró, flotó más alto, emitió un nuevo brillo rítmico, uno que los escáneres nunca antes habían registrado. ¿Qué es eso?, preguntó Torlar. Souro sonrió. Comportamiento de saludo. El neurólogo se apartó de la pantalla. Estamos presenciando el surgimiento de la inteligencia social. Elías entró y se agachó. Lo siento, amigo. El muelle para drones estaba atascado. ¿Estás bien? La criatura nadó hacia él en una lenta espiral, rozando su brazo como una anguila amigable.
La cámara se iluminó con un suave brillo azul. Más tarde esa noche, Elías se sentó solo en un rincón de la sala de mantenimiento, revisando las solicitudes de equipo. Una tableta vibraba a su lado, nuevos mensajes, en su mayoría de administradores y personal científico, que ofrecían agradecimientos, hacían preguntas de seguimiento y sugerían modelos de datos. No había respondido a ninguno todavía. En cambio, miró a Noodle, que ahora descansaba en un tanque móvil de gel ambiental a pocos metros de distancia. Se había enroscado sobre sí mismo, latiendo lentamente en modo de suspensión. Para algo que alguna vez fue etiquetado como una amenaza desconocida de clase, parecía tranquilo. Extendió la mano y tocó el tanque suavemente. «Duerme bien, pequeño raro». No hubo respuesta, pero en la penumbra, el tanque brilló levemente una vez, un pulso tranquilo y en reposo. A través de la red de investigación Ellen, el archivo de la criatura se actualizó con una nueva línea. La entidad Z9, una muestra de dependencia ambiental de la proximidad al sujeto humano Elías Ward. Señales emocionales, desescalada reactiva y modulación del comportamiento, todo atribuible al contacto humano sostenido. Conclusión preliminar. El sujeto no es inherentemente agresivo. Clasificación revisada. Sintiencia adaptativa no hostil, NHS. La nota final fue breve. Se recomendaba continuar el emparejamiento con un humano bajo supervisión. Nadie lo dijo en voz alta, pero la verdad era evidente. El humano no solo había calmado a la criatura, la había cambiado. Al comité de Alien Biolabs no le gustaba tomar decisiones rápidas entre 17 especies, cada una con su propio ritmo de deliberación. Rápidamente solía significar 6 ciclos estándar, 3 revisiones provisionales y un conjunto de subaprobaciones anidadas que involucraban ética, contención y lingüística intercultural. Esta vez, emitieron una decisión en menos de 48 horas. El sujeto Z9A, ahora clasificado como sintiencia adaptativa no hostil, ya no se consideraba una amenaza. Con efecto inmediato, ya no estaría alojado en una cámara de contención de alta seguridad. En su lugar, se le otorgaría un hábitat de observación semiabierto y permanecería emparejado con Elías Ward. Esta cláusula final fue la que desencadenó el mayor debate, ya que ya no se trataba solo de contención. Se trataba de un precedente. Los humanos no estaban catalogados como una especie terapéutica. Eran inteligentes, adaptables, a veces imprudentes, pero ciertamente no eran herramientas estándar de regulación xenobiológica. Hasta ahora, Elías no estaba al tanto del debate completo. No al principio. Estaba ocupado ayudando a Noodle a adaptarse al nuevo hábitat. La habitación había sido diseñada con aportaciones colaborativas. Piscinas de gel, luz tenue, zonas de humedad variable, un sistema de sonido de espectro tranquilo. Había superficies suaves, un conjunto de esferas flotantes que reaccionaban a una presión suave y un rincón recóndito donde Elías podía sentarse, leer o almorzar mientras Noodle flotaba cerca. No había cerraduras en las puertas, ni campos de fuerza, solo el zumbido sordo del equipo de monitoreo. «Es como un spa aquí», dijo Elías el primer día, dejándose caer en una pendiente acolchada. «Reciben mejor trato que en la mayoría de las habitaciones del personal». Noodle palpitó en el aire en respuesta, girando en una espiral perezosa. «No me quejo», añadió Elías. «Solo digo, la próxima vez que haya una ruptura diplomática, quiero esta iluminación ambiental». Tras la pantalla de observación, el equipo de investigación lo registraba todo. Pero ahora el tono había cambiado. No se trataba de un análisis de emergencia. Era un descubrimiento, un sutil despliegue de posibilidades. Noodle mostraba curiosidad, un aprendizaje genuino y observable. Interactuaba con objetos, probaba superficies,
Imitaba los movimientos de Elías con creciente complejidad, y lo más notable, empezó a responder a simples señales verbales. «Oye, Noodle», dijo Elías, señalando un orbe flotante. «Prueba este». La criatura brilló, se desplazó hacia adelante y empujó el orbe con un zarcillo. Este se iluminó, girando en el mismo lugar. Noodle latía en un patrón rítmico que empezaba a parecer satisfacción. Más tarde, Elías colocó 2 cubos en el suelo. Uno rojo, uno azul. Noodle azul. La criatura flotó, se detuvo, luego extendió la mano y absorbió el azul. El equipo de investigación se quedó sin aliento. Toriel murmuró: reconocimiento de colores, lógica de comando reforzada. Hemos superado la inteligencia animal. Y nos acercamos a los sapiens, susurró el neurólogo. Tal vez incluso empático social. Sara no dijo nada. Estaba observando a Elías. El humano no había cambiado mucho. Seguía usando el mismo traje de trabajo. Seguía picando entre pruebas. Seguía contándole chistes malos a una criatura que técnicamente no tenía orejas. Pero la diferencia era visible. Elías no solo interactuaba con Noodle. Estaba enseñando y Noodle estaba aprendiendo. Al final de la semana, el equipo aprobó una nueva clasificación. Entidad sentérmica cognitiva tipo 3 orientada al enlace. Era la categoría más generosa jamás asignada a un organismo previamente inclasificable. Y venía con una recomendación. Elon redactaría un nuevo procedimiento de contención, uno que implicara presencia humana directa para todo contacto futuro con especies desconocidas de clase U que exhibieran campos de distorsión basados en el estrés. El documento se titulaba Protocolo de Agente Calmante de Integración Variable Humana. A Elías le pareció divertidísimo el nombre. «¿Me estás diciendo que soy oficialmente un agente calmante?», dijo, con la boca medio llena de fruta seca. «¿Qué soy? Incienso de lavanda». Sourou sonrió. «Piénsalo como un ascenso. Me dan un aumento». Eso todavía está en revisión. El borrador de la política se envió a otras 8 estaciones de investigación. 3 respondieron en cuestión de horas solicitando copias del protocolo. Una estación, Orlan Sigma, había tenido problemas con un espécimen sellado que emitía pulsos agresivos durante los escaneos. Querían que se asignara a un humano a una prueba de exposición calmante. «Yo no», dijo Elías al leer la solicitud. «Ya tengo un compañero de habitación». Noodle se enroscó protectoramente alrededor de su tobillo. El equipo no insistió. En cambio, se centraron en comprender el alcance de lo sucedido. No solo el comportamiento, sino también las implicaciones. Elías le había ofrecido comida. La criatura había aceptado. Y al hacerlo, había elegido el contacto en lugar de la huida, la confianza en lugar del miedo. Eso no era aleatorio. Era cultural. Durante las semanas siguientes, la división de lingüística de Ellen se unió al estudio. Analizaron los pulsos brillantes, intentando determinar si la criatura tenía un lenguaje, si sus patrones de luz contenían firmas sintácticas o emocionales. El progreso fue lento pero prometedor. Noodle ahora reconocía su nombre, respondía a señales direccionales y había comenzado a iniciar contacto sin estímulo. Lo más sorprendente es que había desarrollado un patrón de dejar objetos cerca de Elías. Pequeñas cosas, una esfera de gel flotante, un cubo de nutrientes que no le había ofrecido. Incluso un lápiz táctil de un bloc de datos levantado con cuidado de una mesa cercana. «Creo que está intentando comerciar», dijo Elías una mañana, sosteniendo el lápiz. Tortelcar frunció el ceño. El comercio implica un reconocimiento abstracto de valor. Le di comida. Me dio esto. Estoy bastante seguro de que estamos negociando. Más tarde ese día,
Un investigador le ofreció a Noodle un orbe brillante diseñado para estimular la curiosidad. La criatura no lo tocó, pero cuando Elías le entregó el mismo orbe con un movimiento lento y un suave silbido, Noodle lo aceptó de inmediato. El neurólogo garabateó frenéticamente en un bloc de datos. Confianza contextual, transferencia de objetos con priorización de origen. Esto es vínculo socializado. A finales de mes, el equipo de investigación había compilado un nuevo informe para Ellen Central. El sujeto Z9 exhibe un comportamiento cooperativo sostenido, interacción vinculada a la confianza y aprendizaje adaptativo cuando se combina con un agente calmante humano. El nivel de amenaza se revisó oficialmente a 0, no hostil. Recomendación: especie a reclasificar como adaptada neurotérmica. Nota adicional: el sujeto humano Elas Ward exhibe una aptitud única para la comunicación emocional no verbal a través de las barreras entre especies. Acción sugerida: desarrollo de un equipo de interacción humana en crisis. Elías se enteró de esto último por casualidad. Estaba en el pasillo principal intentando arreglar un panel atascado cerca de la bomba de fusión cuando dos administradores subalternos pasaron susurrando sobre la nueva división de interacción humana. Se levantó, se limpió las manos con un trapo y dijo: «Perdón, ¿qué división?». La mirada que le dirigieron era a partes iguales de admiración y horror. «¿No oíste?», preguntó uno de ellos. «Eres básicamente el prototipo». Cuando llegó la invitación formal, impresa en relieve, con código de colores y firmada por 4 directores de alto nivel, Elías la leyó durante una hora entera antes de abrirla. Era una oferta para liderar una nueva iniciativa especializada en humanos, la Unidad de Interfaz de Contacto Desconocido. Su misión: identificar y disipar eventos de estrés de las especies mediante estrategias de comportamiento humano. O, como dijo Elías, ¿quieres que entre en habitaciones aterradoras y sea amable? Sara asintió. Exactamente. No respondió de inmediato. Miró a Noodle, quien había empezado a acurrucarse a su lado en las horas de silencio. Su brillo se atenuaba y se iluminaba al ritmo de la respiración de Elías. Finalmente, Elías suspiró. ¿Puedo traerlo? El comité lo debatió durante un día entero. Finalmente, la respuesta fue sí, con condiciones, entornos controlados, viajes limitados, observación continua. Cuando Elías empacó su equipo de herramientas para el primer despliegue, esta vez a una estación en la periferia del espacio Ellen, también empacó una cuna de gel portátil y una cápsula de transporte térmico para Noodle. Mientras la lanzadera se preparaba para partir, Toril Carr vino a despedirlo. «Eres una anomalía», dijo el xenobiólogo. «No es lo peor que me han llamado. Has alterado nuestra forma de pensar sobre las especies desconocidas. No fue mi intención, solo parecía hambriento». Tortlar hizo una pausa. «¿Cómo sabías que no atacaría?». Elías miró la cápsula. Noodle latía suavemente desde dentro. «No lo hice», dijo. «Pero de donde yo vengo, incluso los animales más aterradores se calman si no los tratas como monstruos». Subió a la lanzadera. Cuando las puertas se cerraron tras él, la estación de investigación zumbó con silenciosa anticipación. En 3 sistemas, la frase protocolo de calma humana era ahora estándar en las sesiones informativas xenobiológicas. Ilium Biolabs actualizó el perfil de la Tierra con una nueva anotación. Efecto calmante inusual en especies desconocidas con alto estrés. Resolución altamente efectiva y confiable. Recomendado para escenarios de crisis de primer contacto. Y por primera vez en los archivos de la ciencia de especies internas, el resumen oficial de la resolución de una brecha de contención se cerró con una sola línea. A veces, la diferencia entre el peligro y la confianza es solo un refrigerio.